con fundamento en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la vinculación a proceso de la imputada María Curia por el hecho que la ley señala como delito de peligro de contagio. Esta solicitud se realiza con base en el siguiente cuadro fáctico. Siendo el día 10 de julio de 2020 aproximadamente a las 7 horas, Malula Yousef se presentó en el Hospital Atenea, ubicado en la Avenida Libertad, número 1789, Colonia Revolución, de esta ciudad de Solidaridad, lugar donde la recibió la médico residente Yalia Paritzel, quien con ayuda de una enfermera le tomó los signos vitales y al realizar los exámenes determinó que tenía apendicitis aguda, por lo que aproximadamente a las 9 horas Yalia Paritzel le llamó a María Curia para pedirle que revisara personalmente a la paciente y que aprobara la operación. Minutos después María Curia llegó, revisó a la paciente y al cerciorarse que se trataba de una apendicitis, le solicitó a Yalia Paritzel que comenzara con los preparativos para intervenir a Malula. Posteriormente, aproximadamente a las 10 horas con 10 minutos, el enfermero Juan López le avisó a María Curia que había salido positiva en la prueba de COVID que se había realizado ese mismo día, y a pesar de ello, María Curia realizó la apendicectomía, iniciando la misma a las 10 horas con 40 minutos y finalizando a las 12 horas con 30 minutos. La presente solicitud se realiza ya que se encuentran colmados los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, se encuentran colmados los requisitos de forma, pues se formuló imputación y se les dio la oportunidad para declarar. Y ahora me haré cargo de los requisitos de fondo, pues se cuentan con datos de pruebas suficientes para establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito y que la probable responsable es precisamente María Curia. En primer lugar, su señoría, para establecer el primero de las extensiones antes mencionadas, en cuanto a la descripción típica del delito de peligro de contagio, a la letra se establece que a sabiendas de que está enferma de una enfermedad grave y en periodo contagioso, al poner en peligro la salud de otra persona por medio transmisible. En primer lugar, se puede subsumir los hechos en la descripción típica, pues en cuanto al requerimiento de que el sujeto activo debe tener conocimiento que padece de una enfermedad grave en periodo contagioso, esto se actualiza en los hechos, pues la imputada sabía que tenía COVID, y de ello se da cuenta con las entrevistas de Juan López, Yalia Paritzel y la propia María Curia, pues son coincidentes en señalar que tenía los síntomas de cansancio, congestión nasal y tos desde el día 8 de julio de 2020, elementos corroborados por la captura de pantalla de WhatsApp, así como por el audio de WhatsApp de 26 segundos, ambos del 9 de julio de 2020, los mismos se encuentran en la carpeta de investigación y fueron aportados por María Curia, donde se da cuenta que María Curia advierte que tenía tos y dolor de cabeza. Pues en el texto se lee literalmente que Rosita le pregunta, ¿cómo sigues? Y María le responde, no muy bien, pero ahí voy. Y en el audio se escucha que ella le dice a Rosita que tenía tos y dolor de cabeza y que lo sentía un poquito fuerte. Además, el enfermero Juan López establece que en el día mencionado a las 10 horas, Álvaro Álvarez, quien se encarga de realizar las pruebas de COVID en el Hospital Atenea, le solicitó que le dijera a María Curia que había salido positiva en su prueba de COVID, por lo que 10 minutos después se le encontró y le dijo dicha información. Elementos corroborados con los testimonios de Yalia Paritzel y Álvaro Álvarez, pues Álvaro señala que él realizó la prueba de COVID de María Curia y que a las 9:45 dio positiva, por lo que le pidió a Juan López que le dijera tal información a María Curia. Y Yalia Paritzel nos narra que después de la cirugía, María Curia le dijo que justo antes Juan López le había dicho que había salido positiva en COVID. Por lo que hace a la enfermedad grave en un periodo transmisible, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de número de registro 174899, con rubro Hechos notorios, concepto general y jurídico, establece que un hecho notorio es un acontecimiento de dominio público que se conoce por todos o la mayoría de los miembros de un círculo social en el momento en que se va a determinar la determinación judicial, y que estos la ley los exime de su prueba. Por lo que, al ser la existencia del COVID, así como su gravedad y sus síntomas, un conocimiento público cierto e indudable se considera un hecho notorio que no está sujeto a prueba. Lo anterior, ya que ha habido gran difusión, tanto a nivel nacional como mundial, de los síntomas, transmisión, así como de las consecuencias de tal enfermedad, pues desafortunadamente ha acabado con millones de vidas a lo largo de esta pandemia. Además,
La imputada es una profesional de la salud, por lo que no solo tiene conocimiento por ser parte de esta sociedad, sino también por el rol social que tiene al ser una profesional de la salud. Ahora bien, de la descripción típica se desprende que el sujeto activo debe de poner en peligro la salud del sujeto pasivo, lo cual se actualiza en los hechos, pues María Curia puso en peligro de contagio a Malula Yousef. De eso se da cuenta con las entrevistas de Juan López, Yalia Paricel, Fernando Fernández y la propia María Curia, pues son consistentes en señalar que María Curia realizó la cirugía aproximadamente a las 10 horas con 40 minutos, siendo ella la que materialmente realizó la intervención quirúrgica, teniendo un contacto directo con la víctima, sabiendo que padecía una enfermedad grave y transmisible, además de que actuó con dolo, más específicamente con dolo eventual, pues no solamente tenía conciencia de su actuar, sino tuvo la voluntad de hacerlo, previendo el resultado y además asumiéndolo. Ahora bien, por lo que hace a la probabilidad de que María Curia cometió el hecho que la ley señala como delito, como autor directo, precisamente se cuenta con la entrevista de Yalia Paricel, quien señala que aproximadamente a las 10 horas con 30 minutos María Curia llegó al quirófano y después realizó la apendicectomía, además de que tal testigo aportó 2 fotografías donde se puede ver claramente a María Curia realizando la cirugía. Y sobre todo, su señoría, se cuenta con la entrevista de María Curia, pues ella establece de manera detallada que realizó la cirugía, al establecer que fue el día 10 de julio de 2020, a las 10:40 horas, y que la paciente era Malula Yousef. Además, ella dijo que se llevó de manera normal, por lo que se establece que fue ella y no otra persona la que realizó la conducta descrita. Es por lo anterior que se considera que en la especie es probable que María Curia haya cometido el hecho que la ley señala como delito de peligro de contagio, por lo cual reiteramos nuestra solicitud de vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa solicita que no se vincule a proceso a mi representada María Curia, a razón de que el artículo 316, fracción 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisito para una vinculación a proceso que no se debe actualizar alguna causa de exclusión del delito, siendo así que en el caso concreto se actualiza una necesidad justificante, siendo esta una causa de justificación del delito y precisamente el elemento negativo de la antijuricidad, por lo tanto excluyendo el delito. Aunado a lo anterior, el artículo 15, fracción 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el delito se excluye cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el bien salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otro medio y que el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Claude Roxin manifiesta que en el estado de necesidad justificante, el autor ayuda a que se imponga un interés claramente preponderante, siendo valorada su intervención como socialmente provechosa y legal de la situación. Esto significa que su conducta no es juzgada como necesita de pena, puesto a que existe una desaprobación por parte del órgano jurisdiccional. De lo anterior señalado se advierte que el estado de necesidad justificante exige la existencia de un peligro de por medio. Dicho peligro deberá ser actual y real. Además, el autor deberá hacer todo lo posible para no realizar la conducta típica antijurídica. En nuestro caso concreto de los hechos se advierte que nos encontramos frente a un estado de necesidad justificante en virtud de que la conducta ya realizada por mi representada y que la Fiscalía le imputa, la realizó con la finalidad de salvaguardar un bien jurídico de mayor valor, que era la propia vida del sujeto pasivo. Lo anterior se advierte en los siguientes datos de prueba. Por lo que hace a la existencia de un peligro, se da cuenta con la entrevista de mi representada, la doctora María Curia, de la cual se puede advertir que el día 10 de julio del 2020, aproximadamente a las 9 horas, la doctora Yalia Paricel se comunica con ella y le comenta el caso de Malala Yousef. Malala Yousef era una paciente del Hospital Atenea, misma que refería a tener un dolor abdominal desde el día 7 de julio. Al momento en el que se hace la revisión médica a la paciente y se le hace una revisión de sus signos vitales, se advierte que Malala Yousef presentaba taquicardia, taquipnea y una presión elevada, así como una temperatura muy elevada de 38.3 grados Celsius. Para esto se realizan diversas pruebas médicas y así como análisis de sangre que arrojan como resultado que la paciente presentaba un nivel de leucocitos de 14.500 y del 78% en poliformonucleares.
realizando el diagnóstico de que la paciente presentaba un cuadro severo de apendicitis, por lo que la doctora María Curia le pide a Yalía Paricel que prepare todo para una intervención quirúrgica de emergencia, ya que Malala Yousef presentaba un cuadro severo de apendicitis, situación que ponía en riesgo el peligro de la vida, realizando mi representada además todas las pruebas correspondientes para corroborar dicha situación. Motivo por el cual de los hechos se desprende que Malala Yousef presentaba una situación de peligro para su vida, como lo era presentar un cuadro de apendicitis que tenía que ser atendido de forma urgente e inmediata. De igual manera se puede arribar que en aquel momento el peligro al que se enfrentaba Malala Yousef era real, puesto que no era algo que estuviera en la imaginación de mi representada, puesto que las pruebas ya realizadas y que ya fueron citadas anteriormente arrojan como resultado que Malala Yousef presentaba un cuadro severo de apendicitis y que además era actual, puesto que al momento se presentaban los síntomas, y las pruebas ya realizadas se hicieron al momento en el que ésta arriba al Hospital Atenea. Es por ello que con base a los datos de prueba anteriormente referidos, se puede establecer sobre el peligro que enfrentaba Malala Yousef. Además, dicho peligro era actual y real. Otro de los requisitos exigidos para acreditar el estado de necesidad justificante consiste en que la conducta realizada por el autor fuera necesaria, supuesto que se sustenta con la entrevista del doctor Fernando Fernández, coordinador del Hospital Atenea, quien nos da cuenta cómo el día 10 de julio del 2020, aproximadamente a las 9:20 horas de la mañana, recibe un llamado de la doctora María Curia, quien le dice que se requiere llevar a cabo una apendicitis de urgencia. Esta le solicita que le agende un quirófano disponible y que convoque a todo un equipo médico para poder llevar a cabo la intervención quirúrgica. Se advierte además en dicha entrevista que aproximadamente a las 10:10 horas de la mañana, la doctora María Curia le pregunta a Fernando Fernández si hay algún médico cirujano disponible para poder intervenir a Malala Yousef, a lo cual el doctor Fernando Fernández revisa la agenda del hospital y se percata de que únicamente se encuentra un médico disponible. Inmediatamente se disponen a llamarle, pero no se tiene respuesta ante esto. Ante ello, mi representada le pide que busque un médico disponible en el hospital para que lleve a cabo la intervención, regresando al testigo con la doctora y comentándole que no había nadie disponible para poder realizar la intervención quirúrgica, por lo cual la doctora decide hacerse cargo de la intervención quirúrgica. De lo anterior señalando, queda claro que mi representada hizo todo lo necesario para no realizar ella misma la intervención quirúrgica, y esto se evidencia en diferentes momentos. En primer lugar, cuando le pide al doctor Fernando Fernández que busque otro médico disponible para poder realizar la operación, y en un segundo momento cuando le pide que salga a buscar otro médico en el hospital, y solamente cuando no hay otro médico disponible fue que ella decide realizar la operación quirúrgica, puesto que no tenía otra alternativa en su altar, ya que lo que ella privilegió en ese momento fue salvaguardar un bien jurídico de mayor valía, que era la vida de Malala Yousef. Una vez analizando los hechos narrados anteriormente, y como estos son acreditados por diversos datos de pruebas, es que se arriba a la conclusión de que si bien la conducta de mi representada es típica, la misma no es antijurídica, puesto que nuestros legisladores han dado permiso a las personas de actuar bajo determinadas circunstancias, lesionando bienes jurídicos en aras de salvaguardar un bien jurídico de mayor valía, es decir, bajo un estado de necesidad justificante. En el caso concreto, mi representada puso en peligro la salud de Malala Yousef para salvaguardar un bien jurídico de mayor valía, que era la propia vida de la misma. Es por todo lo anterior, su señoría, que a no cumplirse con el requisito exigido por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al actualizarse una causa de exclusión del delito, es que reitero que no se dicte auto de vinculación a proceso de mi representada, la doctora María Curia.